Buenas tardes, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor, un domingo más, contentos, gozosos de que la palabra del Señor pueda morar en nosotros, pueda abundar y que cada día podamos ser instrumentos en las manos de Dios, ser luz, porque ese es el propósito de ser luz, que las personas vean en nosotros el amor de Cristo. Damos gracias a Dios por este medio que podemos llegar a varios lugares. Damos gracias por todos aquellos que ven este mensaje, familia, hermanos en Cristo, amistades, amigos. Que Dios les bendiga. Una vez más aquí el siervo Irving, y vamos a continuar la segunda parte de este hermoso tema, las experiencias en la vida del creyente. Las experiencias en la vida del creyente, parte 2. Sé que es un tema difícil y tal vez controversial, porque estamos acostumbrados por años, lo que se nos ha enseñado, ver siempre manifestaciones y decir que es de Dios. Pero, amados hermanos, el Señor sabe también cómo obrar y de qué maneras. Y la verdad que es como cuando te apegas a una religión y te han enseñado desde tu infancia que siempre se tiene que poner un altar en la foto de tus familiares que han muerto, y les tienes que poner un vaso de agua, veladoras y un pan, y de repente alguien te dice que eso no ayuda a nada, no sirve de nada, que realmente las creencias que se nos dieron de que esa vela ilumina el camino de los que ya murieron, o sea, hay un vacío, hay una decepción. Yo sé que hay algo dentro de nosotros que decimos, wow, qué triste. Vemos personas que podemos reponernos y venir a la palabra y encontrar consuelo en la enseñanza de Dios, y vemos personas que realmente no queremos dejar, no queremos abandonar. Pero ¿cómo voy a dejar cada año de ver a mi abuelita? Ponía su fotografía, su vasito de agua, su veladora y un pan de muerto, un altar, porque eso ha sido parte de la cultura, y así hemos crecido. Y dentro del cristianismo nos han metido cosas que hemos crecido con eso y que nos cuesta de pronto sacarlo o saber que no es así como la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a continuar con esta segunda parte del tercer punto, y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a encomendarnos a Dios, que sea Él siempre dirigiéndonos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Yo te sigo pidiendo, Señor, que me ayudes, que yo no tengo fuerzas, Padre. Que tú seas en mí, Señor, tomando el control de mi mente y corazón y de mis palabras, y que tu palabra sea expuesta, Señor. Toca, redarguye, Señor, que tu palabra penetre, Señor, en los corazones, en los pensamientos, que seas tú, Señor, obrando y mostrando la verdad, y que las personas que oigan tu palabra puedan venir al conocimiento de tu verdad y puedan alcanzar esa libertad, Señor, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Las experiencias en la vida del creyente, segunda parte. Quiero recordar los 3 puntos que mencionábamos. Hoy voy a hablar del tercer punto, pero solamente como recordatorio. El primer punto, hablamos de las experiencias sobrenaturales no están por encima de la palabra de Dios. Número 2, que las experiencias sobrenaturales deben respaldar y confirmar la palabra de Dios. Y número 3, lo que vamos a meditar el día de hoy, es que las experiencias sobrenaturales, escúcheme con cuidado, no transforman, no cambian a nadie, ni salvan a nadie. Las experiencias espirituales, sobrenaturales, místicas, no transforman, no cambian a nadie, ni tampoco salvan a nadie. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 16. No voy a leer todo el pasaje, usted ya lo conoce. Es una enseñanza también controversial, porque, hermanos, a través de la enseñanza me he topado con diferentes creencias, ¿verdad? Y hay diferentes aplicaciones, pero yo te voy a decir algo. La aplicación que tú le quieras dar es muy independiente de la interpretación.
porque la interpretación es una. Escúchame con cuidado, es una. Y la palabra de Dios es la mente, es la palabra del Espíritu Santo que ha sido dada. Aunque haya habido diferentes autores, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Juan, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que el autor principal de toda la Biblia, de esos más de 40 autores entre Antiguo y Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Por eso es una la interpretación. Puedes dar aplicaciones, pero la interpretación es una. No te voy a leer el pasaje del rico y Lázaro. Aquí ha habido un debate que si es una parábola, y muchas veces se justifica la idea de una parábola por el hecho de que una parábola solamente son figuras y que pretende que una parábola no es real. Pero cuando analizamos, hermano, el pasaje, yo te reto a que lo leas, lo investigues, y déjame cuestionarte, hacerte unas preguntas. Si tú lees esta parábola, esta enseñanza no es parábola, para mí no es parábola, de acuerdo a cómo se define, ¿verdad? Que son figuras y es algo figurado y que nada es real. Yo te voy a decir algo. En esta enseñanza Jesús habla. Jesús habló. Yo te pregunto, ¿cuál es la enseñanza principal de esta historia? ¿Qué es lo que Jesús pretende realzar si todo es mentira? ¿O es una parábola, es mentira? Ok. Yo te pregunto, para que tú medita este video, te pregunto, ¿qué es mentira de esto? El hombre rico, ok, quedan dudas, ¿verdad? Nunca supimos el nombre. Lázaro, pues nadie lo conoció, no tenemos evidencia, ¿verdad? Puede ser mentira. Ok, ¿Abraham será mentira? ¿Será un personaje mitológico de la mitología griega? Abraham, pues déjame decirte que Abraham es uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces aquí este personaje cambia el sentido de esta historia. Ok, vamos a suponer que es mentira. Estoy suponiendo. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús? Ok, está enseñando dos caminos. Está viendo que el rico se fue al Hades, al tormento, y que Lázaro se fue al seno de Abraham. Ok, ¿también eso es mentira? Decir que es una parábola, eso es mentira, dos caminos. Entonces no hay un seno de Abraham, no hay un Hades, no hay tormento. Yo quiero que tú empieces a meditar qué es verdad y qué es mentira. ¿Cuáles son los parámetros que van a definir lo que es la verdad en esta enseñanza y qué es la mentira? Entonces los ángeles que vinieron a tomar el alma de Lázaro y a llevarlo, también los ángeles son mentiras. Entonces nos vamos a unir al grupo de los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en el espíritu, tenían sus enseñanzas. Porque también en el judaísmo había saduceos y había fariseos. El fariseo sí creía en la resurrección, sí creía en los ángeles, sí creía en el espíritu. Entonces, ¿de qué partido vas a ser? ¿De los saduceos o de los fariseos? Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que hay dos caminos, hay dos destinos finales, ¿verdad? Uno está en tormento y otro está en gozo. ¿Y qué más nos enseña? Que hay conciencia, están conscientes de la realidad donde ellos están. El rico está consciente en su sufrimiento y Lázaro está consciente que está siendo consolado. La pregunta, ¿ellos lo saben? Lázaro dijo, oh Padre Abraham, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé qué estoy haciendo aquí. Es más, ¿quién soy? Porque no sabía ni su identidad. Él sabía. ¿Y sabes por qué lo sabemos? En la conversación del rico y el Padre Abraham. El Padre Abraham reconoce su tormento, reconoce la razón por la que él está ahí. Todavía el Padre Abraham le dice, acuérdate, le está definiendo, le está explicando que él tiene la capacidad de recordar, aunque esté en ese lugar de tormento. Acuérdate que tú tuviste tus bienes y Lázaro sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Y por voz, por palabra del mismo rico, él reconoce, ¿verdad? Él reconoció a Lázaro, manda a Lázaro
que moje su dedo en agua y lo ponga en la punta de mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Él mismo reconoce que está en tormento. Él mismo reconoce que en ese lugar hay una llama de fuego que le está quemando y que hay una sed tremenda. Él tiene mucha sed, por eso pide tan solo una gotita de agua que refresque su lengua. Ok, todo eso será mentira. Ese diálogo será mentira. ¿Cuál fue entonces el objeto de Jesucristo en contar toda una enseñanza que es mentira? ¿Qué caso tendría Jesús gastar, qué será? Estamos hablando de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versículos. 13 versículos en una mentira que no tiene caso, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú medites y si esta enseñanza es avalada por otros pasajes. Hay pasajes que mencionan ángeles, sí. Hay pasajes que mencionan el Hades, sí. Entonces no puede ser una mentira. Ten cuidado tu creencia, ten cuidado lo que estás creyendo, de tratar de definir esto una mentira. Es que tenemos que aplicar parámetros. ¿Qué es mentira y qué es verdad? Oh, eso es mentira, pero si hay pasajes que lo avalan, entonces también los demás sería una mentira. Entonces podemos deducir que la Biblia es una mentira, porque tú quieres defender una idea tuya que la aprendiste con las adventistas toda chueca y quieres cambiar la enseñanza. Entonces aquí tienes que definir qué es verdad y qué es mentira, porque Jesús no vino a gastar 13 versículos. Sí, yo sé que los versículos fueron añadidos después a causa de nuestra búsqueda. En original no hay versículos, yo sé, pero es una manera de definirte el espacio que Jesús gastó en decir una mentira, si es que es mentira. Luego habla de una cima, pero en esta conversación hay conciencia y vemos que el rico le dice al padre Abraham: ¿sabes qué? Manda a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto? El punto es para que les testifique, o sea, les dé testimonio, les predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él define el lugar de tormento, él conoce la condición de su familia, él sabe que su familia necesita que se le predique, porque de lo contrario van a ir al mismo lugar donde se encuentra él. Y ve lo que dice el versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa Abraham cuando le dice a Moisés y a los profetas? O sea, ¿Moisés también es parte de la mentira? No, ¿verdad? ¿Los profetas son parte de la mentira? No, ¿verdad? Entonces no le veo mentira en esta enseñanza. Es una enseñanza real, verdadera, y que es avalada por más pasajes. Una doctrina no la vamos a hacer de un solo pasaje, de un solo texto. Hay más pasajes que embonan esta enseñanza. La Biblia hace un clic, es como un rompecabezas que tú tienes que armar. Le dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es lo que realmente Abraham responde, verdad, a la petición del rico que quería que le mandara a Lázaro? Pero Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Vamos a ver en otras versiones. ¿Qué dice la traducción lenguaje actual? Le dice: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Otra vez volvemos a la palabra, no a la experiencia de que alguien se levante de entre los muertos y les testifique. Parece que la Biblia no avala eso. O sea, quiero que entiendas el tema. Estamos hablando de las experiencias sobrenaturales, que tal vez muchos estamos buscando experiencias con la finalidad tal vez de acrecentar nuestra fe, pero también es erróneo, porque la Biblia no sostiene eso. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe es por el oír la palabra de Dios, no por emociones, no por experiencias sobrenaturales, místicas, no por prodigios, no por señales, porque las señales no cambian a nadie, no transforman, hermanos, no salvan. El milagro no salva a nadie. Ahorita vamos a ir desglosando poco a poco esta enseñanza, y tengo otro pasaje de la Biblia que vamos a complementar esta enseñanza. La nueva versión internacional dice: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Es lo que tú puedes buscar en otras versiones
cuando Abraham le dice que a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, lo estamos viendo en diferentes versiones para que tú entiendas un poquito cuál es el punto, a dónde los está llevando. Abraham no está aceptando la idea, ok, sí es cierto, tienes razón, vamos a mandar a Lázaro, tal vez se arrepientan. Eso no es la idea que el padre Abraham le está diciendo. No se van a convencer, no se van a arrepentir de que alguien resucite de entre los muertos y les testifique. Si no creen a Moisés y a los profetas, menos le van a creer a él. Y ahorita lo vamos a ir viendo en el pasaje para que embonemos esta enseñanza que es real y verdadera, que hay otra vida después de esta, que esto no es una mentira, no es ficción, esto es una realidad. Te guste o no, busca, yo te reto que busques dónde está la mentira, ¿sí? Entonces esta enseñanza no califica como una parábola, puesto que está usando personajes reales, verdaderos. Abraham es un personaje real, Moisés es un personaje verdadero, los profetas, el conjunto de hombres que fueron inspirados por Dios y dejaron su palabra, no es una mentira. Dice a la versión Kadosh, ellos tienen a Moshe y a los profetas, deben escucharlos. O sea, no conviene que vaya Lázaro, tienen ahí a Moisés y a los profetas. La Nueva Traducción Viviente dice, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Investígalo, agárrate tu celular, hay aplicaciones, búscate la Nueva Traducción Viviente y vas a encontrar lo que yo te estoy leyendo en el pasaje. Tenemos que investigar más allá todavía. Sigamos leyendo, versículo 30, vea. Él entonces, o sea, el rico le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Vea la idea del hombre rico, de que él ya está en tormento y no quiere que sus hermanos allá vengan a ese lugar también. Y ¿sabes qué? Van a Lázaro, ellos se van a arrepentir. Ellos, si alguno fuere, dice, a ellos de entre los muertos, como que el milagro va a hacer que se arrepientan. Eso no dice la Biblia. El milagro, esa experiencia sobrenatural de que este muerto se levante, vaya y les predique, no va a ser la causa de que ellos se arrepientan. Eso no enseña la Biblia. Ahí mismo está diciendo, veamos la respuesta del versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen, ahí está, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí lo está diciendo, no se van a persuadir, no van a ser convencidos. Ve otras versiones. La respuesta del versículo 31, la traducción lenguaje actual dice, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Investígalo y date cuenta que esto no es mentira. Nueva versión internacional. Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Dios habla hoy y dice, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. No van a creer que el muerto resucite, porque la fe no es por experiencias, es por la palabra. El creyente, los cristianos, debemos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios y no en las experiencias sobrenaturales. Muchas veces las experiencias, hermanos, yo te puedo decir el concepto en las experiencias de Dios para los creyentes. Reconocemos su poder, reconocemos su grandeza. Él es digno de adoración, Él es digno y nos manifiesta como lo manifestó a Moisés cuando Moisés quería verle, ¿verdad? Y lo pone en la peña y tapa la mano y pasa a Dios, quieren verlo. O sea, pero en el concepto judío también ellos tenían la idea de que si alguien miraba a Dios, no podía vivir, moría. Entonces ahí se traba en un dilema, pero siempre el hombre ha querido saber, ha querido conocer y ha buscado esas experiencias. Pero yo te quiero decir que las experiencias no salvan, no son garantía de nuestra salvación. Las experiencias vienen a ser algo secundario, hermano. Es algo no me lo tome a mal, no quiero parecer como que el pastor no cree. No, yo sí creo en las experiencias que Dios nos da. Es algo bonito. Yo he alabado a Dios y he sentido
ese calor de su Espíritu Santo, cuando toco el bajo, cuando le canto, cuando a veces tengo cargas, se las entrego al Señor, se me derraman mis lágrimas y siento una paz, un gozo que nadie me puede dar. Yo he tenido experiencias con Dios, pero hermano, mi fe no está en esa experiencia, mi fe está en aquel que me da esa experiencia. Mi fe está en Jesucristo. Aprendamos a depositar la fe en la persona de Jesús. Tu fe no debe estar en el presidente Donald Trump, no debe estar en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tu fe no debe estar puesta en esa cuenta bancaria, no puede estar en esa casa, en ese carro, en ese esposo, en esa esposa, en tus hijos. Hay padres que están haciendo viejitos y sus hijos crecen y ellos ponen su confianza en que tal vez sus hijos los van a mantener cuando estén viejitos. Hacen sus planes y nuestra fe no debe estar en ninguna persona, en ningún objeto, en ninguna circunstancia, sino en la persona de Jesús. Yo me he llevado chascos bien de veras, que a veces yo estoy confiando en una persona y tal vez yo cuando empecé el ministerio, ¿verdad? Yo aprendí a poner mi confianza en los líderes y me di cuenta que a veces los líderes nos dan la espalda. Aprendí a veces que los líderes nos dan también puñalada. Y no hablo mal de los líderes, no, tampoco, respeto a los líderes. Yo hablo en el sentido humano, porque así como líderes, también pastores han dado la puñalada a sus líderes, pastores han traicionado a sus líderes. Estamos hablando en el sentido humano, de que las personas tenemos la tendencia a fallar, tenemos la tendencia a traicionar, hermanos. Es lo que quiero decirte, ¿verdad? Entonces estamos encontrando la respuesta aquí, este pasaje, que ninguna experiencia sobrenatural va a causar arrepentimiento en la persona, sino más bien ese arrepentimiento va a venir en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor. Y si no, déjame darte un pasaje más. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en tu Biblia, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16. Tú puedes leer todo el pasaje, toda la enseñanza. Yo nomás te quiero resumir esto. Cuando el apóstol Pablo en el 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿verdad? Luego el versículo 16 dice, aquí en este versículo encontramos la advertencia. Hay una advertencia de persistir en la palabra de Dios. Otra vez, no en los milagros, no en los señales, no en las experiencias sobrenaturales místicas, sino una persistencia en la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ahí está la advertencia. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Dice, y de la doctrina. O sea, ¿qué es la doctrina? La enseñanza. ¿De dónde sale esta enseñanza? De la palabra de Dios. Luego dice, punto y coma, persiste en ello. Aquí habla de esta persistencia, una advertencia a persistir. ¿Qué es la persistencia? Persistir es insistir, es perseverar, es permanecer, es aferrarse a algo, obstinarse. O sea, aférrate a esta doctrina, otra vez a la palabra de Dios, persiste en ello. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Fíjate que aquí da la enseñanza acerca de la salvación en perseverar en la palabra. O sea, que la salvación no la encontramos en los milagros, la salvación no la encontramos en las señales, en los prodigios, la salvación no la encontramos en las experiencias sobrenaturales. Es el punto que yo te quiero decir acerca de todas las experiencias, porque muchas veces hacemos un énfasis en lo espiritual. Y no digo que esté en contra, hermano, a mí me gusta lo espiritual también. Pero tenemos que aprender a definir si es de Dios, tener ese discernimiento, o es de Satanás. Porque muchas veces desconocemos la palabra de Dios
Y hay falsos profetas que han entrado a la iglesia, hay falsos profetas que han predicado dando mensajes, y como la gente no conoce la palabra de Dios, les cree, les dice amén. Profetas que vienen a robarles, dame, si no tienes ahorita para dar tu ofrenda a Dios, que si tú quieres una bendición, tráeme el título de la propiedad de tu casa, dame el carro que acabas de comprar, los anillos que tienes en tu mano, esa esclava, ese collar, esa pulsera, y empiezan a robar a la gente. Perdona que lo diga así, pero es la realidad. Empiezan a robar a la gente, y la gente, amén, amén, y ahí van a dar. Y hermanos, triste la situación, pero eso está escrito, que la apostasía vendría, hermanos, y estamos en ese tiempo de apostasía. Me da mucha tristeza, por eso estoy trayendo estos videos. Yo quiero decirle algo, yo no estoy interesado en los likes, créame, no estoy buscando que me den likes. Yo lo que sí me interesa son los views. Yo quiero que las personas vean esta palabra, la investiguen, la escudriñen. Tal vez tú no me conoces a mí, yo no te conozco a ti, pero yo deseo que esta palabra te traiga libertad, porque yo tengo un compromiso de servir a Dios, y yo sé que un día voy a dar cuenta a Dios de lo que estoy enseñando. Y yo sé que el camino que he elegido de agradar a Dios me va a hacer perder familia, me va a hacer perder amigos, inclusive ministros, compañeros, porque no creemos en lo mismo. Hay pastores que hacen un énfasis en los milagros, y llueve polvito de oro, y pasa al frente, y mira, y cáete, y empiezan a soplarte, y empiezan a buscar emoción en la persona, y la persona comienza a temblarse, y chocamos, y yo no voy a prestarme a esos juegos, porque el fruto del Espíritu bíblicamente es paz, es gozo, es amor, es paciencia. Yo no he visto tal cosa, hermano, y yo no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Claro que en la presencia de Dios nos debilitamos, hermano. Cuando estás en la presencia, el mismo Apocalipsis, yo conozco la Biblia, Apocalipsis, cuando Jesús se le aparece a Juan ahí en el versículo 17, dice: cuando le vi caí como muerto. O sea, ya él en su presencia no tuvo fuerza en sus rodillas, cayó, y dice que él le puso su diestra y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto. Yo sé que en la presencia del Señor nuestra carne se debilita, incluso su santidad nos mataría, nos destruye. Claro que Dios con Moisés, ¿verdad? Cuando fue al monte a la presencia del Señor, y él desciende, que estuvo esos 40 días, y desciende con su rostro iluminado, su rostro resplandeciente, ¿verdad? De estar impregnado de la santidad de Dios, tuvo que usar un velo. Así que yo entiendo esa parte, pero no es el hecho de que te lastimes. Muchas veces los que se caen se lastiman la cadera, se lastiman la cabeza, y yo creo que cuando es de Dios, Dios sana, Dios cuida, Dios, y a veces yo me quiero reservar muchas cosas en ese tema. Simplemente yo apelo a la palabra, que el Espíritu de Dios va a producir su fruto, que es el amor, que es la paz, que es el gozo y que es paciencia. Y sigue, ¿verdad? Si tú lo lees en Gálatas, aquí este pasaje nos está hablando de persistir en la enseñanza de la palabra, no en el milagro. Nuevamente vuelvo a repetir, no es en el milagro, no es en la experiencia, sino de persistir en la palabra del Señor. Dice: pues haciendo esto, haciéndolo, ahí viene la recompensa, o viene ¿cómo se dice? La consecuencia. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Tú tomas una decisión, viene una consecuencia, ya sea buena de acuerdo a tu decisión, o ya sea mala. Igual aquí viene la consecuencia. Tú permaneces en la palabra, y la consecuencia es que te vas a salvar, dice, a ti mismo y a los que te oyen. Aquí hay promesa de salvación por permanecer en la palabra. No hay salvación en los milagros. No hay, amado hermano, investígate. No con esto estoy negando los milagros, vuelvo a decirlo, es un tema difícil
y tal vez se puede interpretar como que el pastor no cree en milagros. Yo sí creo en milagros, pero yo busco primeramente a Jesús, el dador de los milagros, y de acuerdo a Marcos 16, las señales me van a seguir. Yo no tengo que estar corriendo buscando un profeta, alguien que venga a ponerme la mano, porque yo ya estoy sellado de acuerdo a Efesios 1:13 con el Espíritu Santo. Yo no sé, andas buscando unción, hay gente que anda buscando unción, cuando Juan dice que la unción ya permanece en nosotros, ya hemos sido sellados. Ahora, ¿qué nos falta? Vivir en obediencia. Muchas personas tienen al Espíritu Santo y andan desobedientes. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. En otro pasaje, Tesalonicenses, no apaguéis, porque lo apagamos. Nuestro pecado apaga al Espíritu Santo. Con esto te demuestro que tenemos libre albedrío. El Espíritu Santo no te va a poseer, porque si te poseyera, entonces nosotros no podíamos contristar al Espíritu Santo. No lo podríamos poner triste, ni tampoco lo podríamos apagar, porque Él nos posee. Pero si nosotros contristamos y apagamos, significa que hay un libre albedrío en el cual nosotros tomamos las decisiones y que el Espíritu Santo no nos posee. Déjame decirte algo importante. El Espíritu Santo, amado hermano, Él es la palabra griega parakletos. Él es nuestro ayudador. No es nuestro poseedor, es nuestro ayudador. Investígate esa palabra. Segundo, dice su palabra que Él, el Espíritu Santo, produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce, Él no te obliga. Él produce ese sentimiento. Ay, mira ese hermano en necesidad y me puso Diosito en mi corazón comprarle una ofrenda, darle una ofrenda, comprarle una marqueta, porque hace una semana se quedaron sin trabajo y no tienen, y tú lo haces, pero es porque Dios te pone el sentir. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no te obliga, Dios no obliga a nadie. Si Dios nos obligara, yo te garantizo que las iglesias estarían llenas, todo mundo fuera cristiano, porque Dios entonces nos obliga. No habría gente en el mundo, todos estaríamos en la iglesia adorando, pero eso no lo quiere Dios, porque también seríamos robots. Estaríamos nada más, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. El Señor no quiere eso, el Señor quiere la adoración de tu corazón. Él no te va a obligar. Pero muchas veces le erramos a la palabra y damos otras enseñanzas, ¿verdad? Y tristemente ahí está el engaño, la apostasía que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Aquí está esta promesa de salvación. Así que nuestra fe, hermanos, está fundamentada en la persona de Jesucristo. No en el milagro, no en la señal y no en la experiencia sobrenatural. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero compartirte a manera de conclusión algunas cosas. Ya voy a hacer este video un poquito más corto, ¿verdad? El último punto. El primer video fueron 2 puntos. Aquí estamos tocando el último punto, que las experiencias sobrenaturales no transforman, no cambian a nadie, ni salvan a nadie, no dan salvación. Aquí, de acuerdo a 1 Timoteo 4:16, perseverar en la doctrina, haciendo esto, persistir, esto, dice, te salvarás, haciendo esto te salvarás a ti mismo, hallaremos salvación. Hay salvación, perseverar en la palabra, y también a los que te oyen, no por las experiencias. Dice Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Fíjese algo bien interesante. Usted ya conoce la historia de Jonás, léalo. Jonás no quería ir, Jonás toma un barco y se va, ¿verdad? En sentido contrario, y no fue a predicar a Nínive. Pero dése cuenta que Jonás no hizo ninguna señal, no hizo ningún milagro. Por eso Jesús dice que, hablando de estas personas, ¿verdad? Hablando de la generación que pide señal, Jesús llama mala, generación mala y perversa a la generación que anda pidiendo señales. Es como si yo le pidiera señales a Dios. Yo voy a creer en ti, pero manifiéstate. Quiero ver señal, y empezamos. Hermano, creer en Dios nos demanda fe.
no es cuestionar a Dios, no es decir, Señor, muéstrame este milagro para que yo crea en ti, hermanos. Eso no está en juego. El Señor me mandó a Jesucristo con propósito. A veces desviamos el propósito de Jesús. Cuando Jesús viene a esa cruz a morir, hermanos, Él vino a darnos salvación. Ese es el propósito principal de que Jesús haya venido a dar la vida por ti, por mí. Pero a veces cambiamos, ¿verdad? Yo creo la prosperidad cuando está de Dios en sus planes, y que esa prosperidad, tú eres de bendición, eres un canal de bendición. Pero muchas veces hay gente que es próspera y mezquina, es próspera y ambiciosa, vanagloriosa, son cerrados, gente que se ha endurecido de su corazón y pues a veces humillan con esa riqueza a otros. Se da casos, ¿verdad? Entonces se ha desviado. Ahora, Jesús vino a hacernos ricos. Jesús vino a morir para hacernos prósperos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hay un pasaje que dice, ¿verdad?, que yo quiero que seas prosperado, que tu alma prospere, dice la palabra. Pero ese no es el propósito principal de la muerte de Jesucristo. La prosperidad ya puede ser una añadidura de Dios. Cuando vivimos en obediencia y está en el plan de Dios bendecirme más o bendecirte más y usarte para extender el reino, pero no para que seas avaro, mezquino, codo, recatado y que no quieras, te pesa dar $1 a la ofrenda y ayudar. Y a veces el Señor no les da, hermano. Hoy tenemos la enseñanza de los talentos, ¿verdad? Esa enseñanza que a uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Y Dios sabe por qué le dio 5 al que le dio 5, y sabe por qué le dio 2 al que le dio 2. Y el de 5 y el de 2 le multiplicaron y le devolvieron. Pero el que le dio 1 dice que eso lo enterró, ¿verdad? Entonces Dios ya sabía por qué le dio 1. Dios no te va a dar algo que te va a dañar, algo que va a ser para tu perdición, algo que no vas a rendirle cuentas a Dios, que no va a ser de edificación. Hermano, Dios no se presta a esas cosas. Dios es sabio. Así que vemos que Jonás no hizo ninguna señal. También Juan Bautista, ¿verdad? Juan Bautista en el capítulo 10, en Juan capítulo 10, versículo 41, Juan Bautista solo predicó el camino del Señor y no hizo ninguna señal. Eso está en Juan. Te lo voy a leer. En Juan capítulo 10, en el capítulo 10, en el versículo 41, dice, te voy a hablar más arriba, desde el 40, para embonarte la enseñanza. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Está hablando de la persona de Jesús, porque le querían prender en el 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y dice el 41, y muchos venían a él, ¿a quién? A Jesús, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Él lo está diciendo, ninguna señal hizo. Dice, pero todo lo que Juan dijo de o sea, de Jesús, era verdad. Dice el 42, y muchos creyeron en él allí, o sea, creyeron en Jesús, porque también Juan ya había dado testimonio. Dio testimonio de Jesús, pero ahí mismo ellos dijeron que Juan no había hecho ninguna señal, pero él predicó, preparando el camino del Señor. Entonces encontramos que la predicación es esencial en la vida del creyente. No la manifestación, no las señales. Esos van a ser el resultado de que nosotros prediquemos, hermanos, de que nosotros hagamos la obra. Cuando tú vayas a los hospitales, cuando tú ores, cuando tú evangelices al perdido, cuando vayas haciendo la obra del Señor, el Señor va a estar contigo, porque tú no vas por ti mismo, tú vas en representación de Jesús. Somos embajadores del reino de Dios aquí en esta tierra. Así que, hermanos, aprendamos a enfocar nuestra fe. Nuestra fe es en la persona de Jesús. No es en mi zapato, no es en mi trabajo, no es en cosas materiales y cosas de riqueza en ningún momento, sino siempre va a ser en la persona de Jesús. Te quiero leer un pasaje más ahí en Mateo, en el capítulo 12. Te quiero leer desde el 38 en adelante y a ver si lo entiendes o lo podemos entender juntos.
Dice Mateo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Vean, le están pidiendo señal a Jesús. Versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y perversa, dice y adúltera, adúltera. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, ahí es donde entra el misterio, la señal del profeta Jonás. Ok, la pregunta es: ¿qué señal hizo Jonás? Y cuando tú investigas y te vas a Jonás, te das cuenta que Jonás no hizo ninguna señal, solamente la prédica. Él fue y predicó. Le estamos dando la importancia a la predicación por encima de las señales, por encima de los milagros. Es lo que dice la Biblia. Ve lo que dice el versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Aquí ves una experiencia sobrenatural, porque ¿quién va a vivir en el vientre de un gran pez? Te mueres y luego 3 días y sin oxígeno, y luego los ácidos en tu estómago lo hubiera deshecho, se lo hubiera... Ahí estuvo la mano de Dios. Aquí encontramos una experiencia sobrenatural en la vida de Jonás. Qué lindo, ¿verdad? Pero eso lo lleva a la obediencia. Es la manera que Dios lo quebranta y lo lleva a predicar a Nínive, a cumplir el propósito de Dios. Pregunta: ¿estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿Lo estamos cumpliendo, amado hermano? Busquemos, luchemos juntos. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón, en la tierra. Sí, luego dice el versículo 41, los hombres de Nínive, está hablando de los hombres a los cuales Jonás les fue a predicar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Vea, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vea, ellos se arrepintieron ¿a qué? A las señales. Las señales fueron motivo de arrepentimiento. Ya lo miramos que ni con el padre Abraham fue así. El padre Abraham, tus hermanos no se van a arrepentir porque un muerto vaya y les predique. En ninguna manera. Entonces estamos embonando la Biblia, y aquí encontramos otro caso donde las señales, donde los milagros, prodigios que Jonás hubiera hecho no hubieran sido de testimonio para realmente que ellos se arrepintieran, sino más bien la predicación de la palabra. Cuando Dios le da la palabra y predica que Nínive dentro de los 40 días iba a ser destruida. Tenemos que escudriñar más la escritura y tomar la enseñanza, y vemos que estos pasajes se embonan y muchas veces se tuerce la palabra. Busquemos, hermanos, la doctrina de Dios se ensambla porque es la misma mente del Espíritu Santo. Es interesante. Y fíjese, quiero compartir un pasaje más. Esto también lo encontramos en Mateo 16:4. Si usted se fija, vamos a Mateo en el capítulo 16. Lo voy a leer desde el 1 para embonar, tomar todo el contexto. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Vea, muéstranos señal del cielo. El versículo 2, mas él, o sea Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y luego el versículo 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Ahí los deja como un misterio, la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue esa señal? ¿Cuál fue realmente la señal? Bueno, pudiéramos decir que si el pez se lo tragó y estuvo una experiencia sobrenatural, que fue el quebranto de Dios para que él viniera y obedeciera
a dar la prédica, pero no hizo ninguna señal al pueblo. Aquí ya lo leímos anteriormente, que ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, no a los milagros. Así que no forcemos la Biblia a decir algo que no dice ni querramos añadirle, porque los milagros no cambian, no transforman y tampoco te salvan. Déjame un pasaje más. Dice en Lucas, en el capítulo 11, Lucas capítulo 11, en el versículo 29, dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación, está hablando Jesús, esta generación es mala. Vea, Jesús dice: esta generación es mala, está pidiendo señal. Eso de estar pidiendo señales como que no es algo de agrado de Jesús. Dice que es mala, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Otra vez, dice versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Oh, fue señal, ¿en qué? En la predicación, y que ellos pudieron arrepentirse. También el Hijo del Hombre iba a hacer esta señal, Jesús, para que nosotros nos arrepintamos y creamos en Él como nuestro único Señor y Salvador. Es interesante, amados hermanos, que la palabra del Señor nos lleva a permanecer siempre en su palabra. Somos llamados a predicar la palabra. Cuando nosotros vivimos en la palabra y venimos en obediencia a Él, el Señor nos respalda, hermanos. El Señor va a estar con nosotros, así como lo hizo ahí en Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 16, versículo 19 y 20, dice que saliendo los discípulos predicaron. Ellos predicaron y dice que el Señor estaba con ellos, el Señor estaba ayudándoles, dice, confirmando la palabra con las señales, ¿verdad? Y el Señor lo sigue haciendo, hermanos. Los milagros están vigentes. No estoy negando, entiéndame en este punto, no estoy negando los milagros, hermanos. Yo creo en los milagros. Mi Dios es un Dios milagroso y cada día hace milagros. Cuando amanece y puedo abrir mis ojos, un día más que me permite vivir y que puedo ver a mi familia, puedo tener trabajo, puedo tener salud. Hay gente que se va a dormir y durante la noche viene un infarto, viene un derrame cerebral, ya amanecen muertos, y hermano, y nosotros tenemos la dicha. Tal vez uno quisiera ver milagros más sorprendentes, pero yo te voy a decir algo: Dios todos los días hace milagros. El hecho de que tú amanezcas con vida es un milagro, y dale gracias a Dios que te permite ver la luz de un nuevo día, ver a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tus hijas, tener un trabajo cuando la situación es difícil, que mucha gente anda pidiendo ayudas por la pandemia, y que hay gente que he visto en las noticias que han desalojado, que no tienen para la renta y que no tienen para la comida, y a pesar de que ahorita en nuestra iglesia, ¿verdad?, donde estoy pastoreando, ha habido poca asistencia, el Señor no nos ha dejado. El Señor sigue dando su providencia, seguimos con trabajo, seguimos bendecidos, y seguimos con nuestro refrigerador lleno, gracias a Dios, hermanos. Pero es ahí la fidelidad. Yo invito a los hermanos, sean fieles a Dios, hermanos. Déjame decirte, y con mucho amor, hay promesa de Dios que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue. Si hay esa necesidad, pregúntate si estás siendo justo, porque un justo no va a padecer eso, a menos que seas un injusto y el Señor traiga calamidad, porque Dios permite. Yo creo que también Dios castiga, Dios quebranta, hermano. Dios permite cuando uno se aleja de Dios, cuando uno está en el pecado. Hermano, ¿cómo quieres vivir en tu pecado, en tu vida? Sacas a Dios de tu vida, pero si quieres que Dios te bendiga, si quieres la bendición de Dios, y quieres que los hermanos te lleven de comer, y quieres que te den, pero tú no eres fiel a Dios.
Entonces yo te animo, hermano, a que tú te reconcilies con Dios. Deja de jugar a la iglesita, deja de jugar al cristianito, empieza a alinear tu vida en obediencia. Y te voy a decir algo, prepárate, las cosas no se van a mejorar. Yo no soy un pastor trágico, pero yo le creo a la palabra. Los que estemos en obediencia al Señor, el Señor va a cuidar de nosotros. Ahí lo está diciendo en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado mi palabra, si yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ese guardar no está hablando de poner en el closet debajo de la cama. Ese guardar es cuidar. Por cuanto hemos cuidado el practicar la palabra de su paciencia, Él también nos va a cuidar en la hora de la prueba. Cuando venga la calamidad, cuando venga situación difícil, hermano, el Señor siempre va a proveer, va a poner los medios. Y yo te garantizo, porque yo he visto su mano y creo que he visto más milagros. He visto muchos milagros del Señor. Por eso yo tengo esta confianza y estoy predicando realmente la fuente de los milagros. Yo no te estoy diciendo que estoy en contra de los milagros. Te estoy ubicando que pongas tu fe en Jesús, el dueño y hacedor de los milagros, no en el milagro. Hay mucha gente que invierte. A veces ponemos la mirada en lo material. Proclamamos, decretamos bendición material a nuestra vida y promueve más nuestra ambición en lugar de poner nuestra fe en Jesús. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si tú lees el pasaje, a todas estas cosas se refiere a lo material, a la necesidad que nosotros tenemos, pero la condición es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor lo añade. Pero ¿qué hacemos? Buscamos primero la bendición, la añadidura, y después, número 2, a Dios. Y ese es el problema de muchos creyentes, que hemos puesto a Dios en segundo término. Yo te animo a que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Poner en lugar a Dios número 1 te va a costar, porque hay que hacer cambios. Yo sí te digo lo que la palabra dice. No es que tú decretes, yo decreto un cambio, yo voy a decretar bendición y declaro bendición a mi casa, refrigerador lleno, gasolina llena, tanque de mi carro, y ya lo hice, ¿verdad? Y sigues en tu pecado, sigues con tu cerveza, sigues chismeando, sigues murmurando, hablando del pastor, sigues metiendo cizaña, sigues ahí adulterando, sigues de hipócrita, de mentiroso, sí, pero quieres la bendición de Dios. Eso no te sirve. Eso no te sirve. Tú tienes que morir a tu vida. Venir a Cristo demanda morir. Tienes que morir. Si el grano, dice, de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Tenemos que morir. Y tristemente no todos quieren morir. Quieren seguir viviendo, tener el control en su carne, pero sí quieren las bendiciones de Dios. Quieren que Dios nos bendiga. Seguir a Cristo cuesta, hermano, cuesta. No te estoy diciendo que es fácil, y te voy a decir por qué cuesta. Porque hay que hacer morir la carne. Ahí está el choque. Ahí está el choque de la carne con el espíritu. Lo he predicado en la congregación siempre. Muchas veces la congregación, los hermanos fracasan porque viven en la carne. Pero cuando vivimos en la ley de Dios, en el espíritu, hermanos, créeme que Dios respalda. Dios no abandona, Dios no es infiel, Dios no te deja, te abre puertas. Yo tengo testimonio para decirte cómo Dios me trajo a este país de la nada, cuando no tenía nada, cuando entré indocumentado, cuando entré completamente ilegal, cuando empecé a refugiarme en la iglesia, y yo no buscaba el ser pastor. Yo empecé a servir porque yo tenía el conocimiento de Dios. Empecé a servir como diácono en una iglesia. Después me dieron la oportunidad de estar en la alabanza, de cantar. Después me dieron la oportunidad de enseñar. Después fui presidente, líder de varones. Después seguí creciendo. Después me hicieron copastor en una iglesia. Estuve como evangelista ahí sobre la roca con el pastor Frank Pérez. Estoy dando testimonio. Puedo darte nombres, puedo darte iglesia. Él me conoce, un gran siervo, y conozco a varios siervos también.
y gracias a Dios he tenido un crecimiento, y después el Señor de la nada, hermano, se dio una puerta, una oportunidad en la cual yo pude arreglar mi situación. En el 2013 me llega mi permiso de trabajo, en el 2014 me hago residente, en el 2019 me hago ciudadano de este país, saco mi licencia, tengo un trabajo estable. No te estoy queriendo apantallar, perdóname si te estoy ofendiendo con lo que te digo, solo te estoy diciendo que Dios bendice. Es un proceso, es un crecimiento, pero uno tiene que permanecer fiel. En todo ese tiempo, desde que yo llegué a este país, siempre he servido a Dios, no he dejado de servir a Dios, y ahora veo la recompensa, veo el resultado, veo la bendición de Dios al proveer un lugar donde podamos reunirnos para predicar su palabra. La fidelidad a Dios, el Señor respalda, el Señor no te deja de vivir esa vida mediocre, miserable y falta de fe, y empieza a vivir una vida alineada al Señor. Santifícate. Tu primera iglesia es la casa. Vive en obediencia, vive en el temor de Dios. Necesitamos personas temerosas de Dios, que dejen de hacer lo malo y que hagan lo bueno a la voluntad de Dios. El Señor dice, esos, los que hacen la voluntad de mi Padre, los que hacen, no los que confiesan la voluntad, los que hacen, habla de una vivencia, la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mi hermana, mis hermanos. Y hay muchos pasajes que no son los justos, los oidores de la ley, sino los hacedores. Tenemos que venir a obediencia. Amado hermano, yo te invito a que mueras a tu deseo, a tu voluntad, a tu carnalidad. Dice su palabra, el que cree saber algo, mejor hágase ignorante. Hazte ignorante. Yo no sé lo que tú has aprendido, yo no sé la iglesia que has estado, yo no sé lo que te han dicho, y tal vez yo crecí también con esta enseñanza de buscar emociones, de ir a correr tras el profeta, a que me ponga en mano el polvito de oro y bendiciones. Pero ¿de qué sirve si llevas una vida en rebelión contra Dios, llevas una vida desordenada? Yo te invito a que busques a Jesús de todo corazón, te arrepientas, confieses tu pecado. Dice la Biblia que el que no confiesa su pecado no prosperará. Confiesa tu pecado al Señor. Dice primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Él nos perdona, en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay perdón porque tenemos un juez amoroso para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, dice su palabra. Yo te invito, hermano, a vivir una vida en obediencia. El tiempo es corto. No estamos jugando a una religión. Yo no te estoy haciendo publicidad de mi iglesia. Si tú te fijas, yo no pongo el nombre de mi iglesia. Es un canal solamente donde predicamos la palabra de Dios, y tampoco estoy aquí para darme títulos. En verdad estoy pastoreando yo una iglesia, pero yo tengo un trabajo secular, y lamentablemente el trabajo de chofer me demanda más tiempo que la palabra de Dios. Y hay momentos que en mi interior yo me siento mal y le digo, Señor, creo que le estoy dando más tiempo al mundo que a ti. Y a veces no me siento yo digno de decir, llenarme la boca, y Pastor Irving, me presento como el siervo. Soy un siervo que trata de cumplir la voluntad de su Señor. Es todo. Yo no estoy aquí para darme títulos. Yo no estoy aquí para que le des like al canal. Yo no estoy aquí para hacer publicidad de mi iglesia. Yo solo te quiero predicar de Jesucristo, porque a eso he sido llamado, a predicar a Jesús. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Él es nuestra paz, Él es nuestra eternidad, Él es nuestro gozo, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él nos va a sustentar y levantará nuestras cabezas. Confía en Él, entrégate a Él. Solo en Él hay bendición y vida eterna. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias, Padre, por esta palabra. Te damos la honra y la gloria. Que este mensaje, Señor, caiga en buena tierra. Usa mi sentir, mis pensamientos, mi cuerpo. Usa este palo chueco, Señor, para dar golpes rectos. Úsame, Señor, para llevar tu palabra a quienes la necesiten, Señor. Tal vez no soy una iglesia grande, no soy una iglesia reconocida. Tal vez muchos dirán, ¿para qué veo este video? Pero, Señor, yo quiero dar tu palabra y tu verdad, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a los que tú ya tienes escogidos. Tu palabra dice que muchos son llamados y pocos los escogidos, pero que a través de todo esto, Señor, seas tú tomando la honra y la gloria por siempre. Te damos gracias
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta pronto.